Bienvenidos a todos a este nuevo programa, a este nuevo estudio bíblico. En las últimas semanas Dios nos está llevando a abordar ciertos asuntos y temas que son muy relevantes, muy importantes y que están muy presentes, son muy actuales. El día de hoy lo estáis ya viendo en vuestras pantallas, contamos con la presencia de Aleni. Es su segunda participación. Ella ya estuvo abordando en su día el tema de la eutanasia y hoy vamos a estar tratando un asunto que viene acompañando a la historia del hombre por muchísimo tiempo y con mucha controversia. Lo que se llama el aborto o se denomina, o así denominado, la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, antes de eso, lo primero que queremos hacer es saludar a todos los que nos estáis viendo. Deja tu comentario, deja tu saludo, dinos desde dónde estás conectado, desde dónde nos estás viendo. Dale un like también a este vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y lo segundo también, lo más importante, es saludar a nuestra invitada, a Aleni. Bueno, ella se presentará un poquito más, pero para los que no la conozcan, bueno, ella... aparte de ser miembro de nuestra congregación, también ella es enfermera. Así que, Aleni, te queremos saludar, te queremos decir gracias por estar aquí, súper bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Estamos aquí para servir al Señor y a vosotros. Muy bien, la verdad que es una alegría y es una bendición. Ya lo hemos dicho de qué se trata este programa. El aborto, o el así denominado con las siglas IVE, interrupción voluntaria del embarazo, es un dilema, como decía, que ha acompañado a la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿no? Y lo primero que yo creo que deberíamos hacer, y aprovechando pues tu formación como personal sanitario, como enfermera que eres, ¿nos podrías dar un marco general acerca del aborto, de lo que es la reproducción, lo que es esa concepción, ese desarrollo desde el punto de vista científico de esa vida embrionaria o de ese feto? Así, en ese marco, ¿qué es lo que nos podrías decir? Sí, mira, bueno, desde un punto de vista científico, como todos sabemos, el embarazo se produce por la unión de un óvulo y un espermatozoide cuando se lleva a cabo el acto sexual. Este proceso se denomina fecundación, ¿vale? Tras esa fecundación empiezan a formarse una serie de células que van teniendo distinto nombre y se forma lo que se llama un cigoto. Este cigoto, digamos que son los primeros pasos o las primeras células que se forman en el vientre materno, ¿no? Este cigoto, digamos que tiene toda la información genética para convertirse esto en un ser humano, ¿vale? Ok. 6 o 7 días después de la fecundación se produce lo que se llama implantación de este embrión en el útero materno, ¿vale? Okay. Entonces, así un marco muy general, digamos que sobre la semana 4 post-fecundación ya tenemos latido cardíaco, ¿vale? Empiezan a formarse las extremidades, los brazos, las piernas y el cerebro. ¿En la cuarta semana? En la cuarta semana post-fecundación, ¿vale? Okay. En la cuarta semana post-fecundación. En la octava semana post-fecundación también, digamos que el feto como que ya tiene forma humana, ¿vale? Ya se han formado las extremidades y se han formado los huesecillos de la cara del feto. En torno a las 10 semanas ya podemos visualizar por ecografía el riñón, el estómago, la vejiga, o sea, podemos visualizar ya varios de los órganos internos de este feto, ¿no? De este embrión. Apenas 2 meses y poquito. Sí, 2 mesecillos y poquito ya como que lo tienes todo formadito, ya parece, tiene forma ya humana. La verdad que es un milagro todo esto de la reproducción. Entonces, quiero empezar definiendo un poco, ya aparte de todo este marco que hemos dado, definiendo un poco qué es el aborto, ¿vale? El aborto, según la OMS, es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, digamos, en el momento en el que el feto todavía no es viable para sobrevivir fuera del vientre materno, ¿vale? Aparte de esta definición que da la OMS, que me parece a mí bastante completa, hay otra definición que quiero leer literalmente, ¿vale? Porque me parece muy completita también, y dice así:
El aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada de manera voluntaria o involuntaria en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación, ya sea vaciando el útero de la mujer gestante o impidiendo la implantación de dicho embrión, ¿vale?, en el útero. Y esto sería, claro, la definición. Ahora, algunos pueden decir, bueno, Fernando, tú decías la interrupción voluntaria del embarazo, y ahora en la definición Aleni nos está diciendo, según la OMS, y luego esta segunda definición, de que el aborto puede ser voluntario o involuntario. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. Claro, hay diferentes tipos de abortos. Entonces, ¿qué clasificación podríamos tener de los abortos? Y me imagino que es en función de la causa que lo provoca, ¿no? Correcto, ¿Cuál sería? Sí. Pues mira, tenemos dos clases de aborto, ¿vale? Tenemos el aborto espontáneo o natural, que ahora lo voy a explicar en un ratito, y el aborto provocado o interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? El aborto espontáneo natural, digamos que es la pérdida de manera natural del feto antes de las 20 semanas de gestación, ¿vale? Digamos que tiene lugar sin que haya ninguna intervención artificial en la pérdida de dicho embarazo, es decir, que el hombre no interviene en esa pérdida, es una pérdida natural. ¿Vale? Esto se puede deber pues, a anomalías fetales, a malformaciones del feto y a malformaciones de la madre. La pérdida después de las 20 semanas de gestación se le llamaría muerte fetal intraútero, ¿vale? Tiene otro nombre distinto. ¿Vale? Antes de las 20 semanas pues es lo que llamamos como aborto, y después de las 20 semanas pues sería muerte fetal intraútero, ¿vale? Médicamente. Super. Y luego tenemos el aborto provocado o interrupción voluntaria del embarazo, que es aquel llevado a cabo de manera consciente y voluntaria, y puede realizarse mediante la administración de fármacos, ¿vale? Se coge una vía, se administra un fármaco y así se va eliminando, digamos, el feto del vientre materno. Y luego tenemos la otra opción, que es la opción quirúrgica. Quiere decir que mediante un legrado, como se le llama, se vacía el útero materno de una manera quirúrgica. Esta se realiza mayormente digamos que cuando el embarazo ya está un poco más avanzado, ¿vale? Que no puede hacerse mediante medicamentos. Claro. ¿Vale? Dentro de este tipo de aborto, dentro del tipo de aborto, el provocado, tenemos varios tipos de aborto también. Dentro de la interrupción voluntaria del embarazo tenemos unos ciertos tipos de aborto que ahora también quiero abordar. ¿Cuáles serían entonces? Mira, te lo voy a decir. El primero es el aborto terapéutico. Os lo voy a nombrar y luego lo vamos igual también a ir hablando un poco más. A mí me encantan las definiciones y las explicaciones, así que es tenemos buenísimo. el aborto terapéutico, que es uno, el aborto eugenésico, el aborto criminológico y el aborto psicosocial, ¿vale? Ostras, ni idea, ¿eh? Ni idea. A ver. Bueno, mira, el aborto terapéutico es aquel que se lleva a cabo bajo la premisa de que existe riesgo o hay un riesgo seguro para la madre, ¿vale? Para que, digamos que afecta o hay riesgo de que la madre pueda sufrir un daño en su salud o que pueda morir en este caso. Un ejemplo para que lo tengamos más claro sería, por ejemplo, no sé si conoces lo que es el embarazo ectópico, ¿vale? Es aquel embarazo, aquel embarazo que se produce fuera del útero materno. Quiere decir, el embrión se implanta mayormente en las trompas de falopio y menos frecuentemente en el ovario o en la cavidad abdominal, ¿vale? Cuando este embrión, digamos que se queda, que no va hacia el útero y se queda en las trompas de falopio, digamos que puede provocar, si no se subsana lo antes posible, puede provocar un sangrado que puede provocar la muerte en la mujer, o incluso si no se ataja de una manera, digamos, rápida, puede provocar pues, que tengamos que cortar esa trompa y disminuyendo así el potencial reproductivo de la mujer, ¿vale? Este sería el terapéutico. Primer de aborto, el aborto terapéutico, ¿vale? Y luego tenemos el aborto eugenésico, que es aquel que se lleva a cabo
digamos, cuando se puede predecir con evidencias reales y certeras de que el embrión digamos, va a nacer con alguna enfermedad o con alguna alteración congénita o genética. ¿Vale? Para ponernos un poco en contexto, el primero que acuñó este término de eugenesia fue Francis Galton en el siglo XIX, refiriéndose un poco a la eugenesia como mejorar la raza y las cualidades de la raza. Es decir, las razas siempre serán mejor si no están enfermas. Los enfermos no valen, por así decirlo, un poco. Ahora, perdona por la interrupción, pero Sí. claro, esta palabra, este término, sí que lo recuerdo perfectamente cuando abordamos, y además justamente contigo, El tema de la mucho, eutanasia. la eutanasia eugenésica, que Sí, tenía como finalidad mejorar la raza. sí. Así que, claro, ahora Pues este aborto eugenésico, claro, sigue esa misma muy, línea. muy encaminado a mejorar la raza. De hecho, hoy en día hay muchísimos avances tecnológicos para predecir muy precozmente en el embarazo cuando un niño viene con alguna enfermedad genética como un síndrome de Down, como el síndrome de Patau, enfermedades genéticas que se pueden predecir. Uno de ellos, de estos avances, son el test prenatal, que Sí. se llama test prenatal no invasivo. En sangre materna se extrae una muestra de sangre de la madre que suele haber una fracción fetal, se analiza y ya de ahí podemos ver el sexo del bebé y algunas de las enfermedades genéticas de la que vamos a hablar luego más adelante, ¿vale? Y luego Perfecto. pasamos al tercer tipo de aborto, que sería el aborto criminológico, humanitario o ético, que es aquel que se realiza cuando el embarazo, digamos que es producto de una acción delictiva, como por ejemplo una violación o el incesto. También vamos a seguir hablando de este tema un poquito más adelante. Solo quiero dejar ahí un poco la definición, que nos quede un poquito claro y luego adelante vamos a seguir. Digamos una definición aséptica Sí. de lo que es, luego ya veremos desde el punto de vista cristianos y como creyentes cuál es nuestra Nuestra posición. postura y todo eso, sí. Exactamente, muy Muy bien. bien. Y luego el último tipo de aborto es el aborto psicosocial, que es aquel que se lleva a cabo, digamos, cuando se rechaza el embrión por razones psicosociales, psicológicas o sociales. Por ejemplo, supongamos problemas psíquicos de la mujer, psicológicos emocionales, por ejemplo, un bajo nivel económico, vivienda pequeña, una economía precaria, bueno, son causas por las que se realizan también abortos, ¿no? Que si no me equivoco, luego me corriges y luego yo creo que más adelante nos podrás dar los datos, pero creo que un porcentaje altísimo, no sé qué porcentaje será, de abortos se realizan en España justamente por causa o aduciendo la causa de un trastorno, de un problema psicológico, psíquico, en este caso para la gestante, para la madre. Sí. Luego seguiremos hablando de todos estos casos y dando más detalles. Así que, bueno, por hacer un recuento, ya hemos visto lo que es la definición del aborto, hemos visto las diferentes clasificaciones que existen según la causa que lo provoca. Y ahora hablemos un poquito más de la legislación, Aleri. Sí. Si mal no recuerdo, el aborto, bueno, ya existía una legislación, pero la última ley, la nueva ley, la última, en promulgarse y aprobarse por parte del Estado, es del 3 de marzo del 2010, en el que se dice que el aborto es libre hasta las 14 semanas de gestación y y además de todo esto se amplía el plazo para poder abortar hasta las 22 semanas, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 5 meses y medio Más o menos, de vida del bebé o del feto. Ahora, esta nueva ley, esta nueva legislación, nuestra pregunta es, ¿a qué causas médicas y a qué supuestos se refiere esta ley? ¿Vale? Para que comprendamos muy bien qué legislación tenemos aquí. Y cuando decimos aquí nos referimos a España. En España, sí. Bueno, hay tres supuestos en lo que digamos que puedes abortar después de las 22 semanas de embarazo. En 22 semanas de embarazo ya el feto está súper formadísimo, o sea, es una locura. Pero bueno, voy a explicar las causas por lo que la ley española admite el aborto en estas causas. La primera es que exista un riesgo grave para la vida o la salud física o psíquica de la madre.
La segunda es que existan anomalías graves en el feto, ¿vale? Por ejemplo, una de estas puede ser una anencefalia en la que el niño nace sin parte del cerebro y puede morir, digamos, en las 2 o 3 horas posparto, ¿no? Es una de las causas en las que se puede hacer un aborto a partir de las 22 semanas. Y luego otra es que existan la presencia de anomalías fetales que sean incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad que sea extremadamente grave. Esos son los únicos 3 supuestos por los que puedes abortar después de las 22 semanas. Como has dicho tú, hasta la 14 semana es libre de realizarlo cuando quieras. Como ya vimos, a las 10 semanas el feto ya tiene forma humana, ya tiene muchas de sus partes formadas, se pueden visualizar riñón, vejiga y todo, y bueno, nos parece una locura a las 14 semanas todavía poder abortar sin ninguna causa posible. Claro. Entonces, hasta las 14 semanas es libre, después de las 22 hay estos 3 casos tipificados, y entre la 14, la semana 14ª y la 22ª, ¿hay qué se puede hacer? En principio, a partir de digamos que entre la semana 12-14 puedes abortar libremente, y a partir de esa semana 14, digamos que depende de la enfermedad que tenga, se enviaría digamos, el informe médico a un comité de bioética, y ya ellos analizan si puedes abortar o no puedes abortar en tales situaciones. ¿Vale? Ok, muy bien. Otros datos, porque esto nos ayuda mucho poner un fundamento. Todos estos datos de definición, clasificaciones, legislación, nos ayuda a entender dónde estamos, en dónde estamos pisando, cuál es nuestra realidad, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos con el tema del aborto, de la interrupción, en este caso voluntaria del embarazo, ¿no? O así denominada. ¿Nos podrías dar datos o estadísticas de cómo han evolucionado o cómo ha evolucionado el aborto en España en los últimos años? Sí, claro. Mira, he estado averiguando en páginas del gobierno, páginas oficiales, ¿vale? Y he encontrado unos datos que son alucinantes. O sea, se me ponía la piel de gallina viendo estos datos. En el año 2017 en España se provocaron de manera voluntaria 94.123 interrupciones del embarazo. En el año 2018 la cifra era de 95.917 abortos, y en el año 2019 se han realizado en torno a 99.149 abortos voluntarios, y va subiendo las cifras y así desde 2014, habiendo sobre todo una incidencia entre las mujeres de 20 a 24 años. O sea, ya básicamente el aborto en España y en muchos sitios del mundo es casi como un método anticonceptivo. Es flipante, o sea, increíble. A ver si te he entendido bien, de estas 2019, de estos 100.000 casos de abortos, de terminar con la vida de estos niños, de matarlos o asesinarlos, como es en la realidad, lo que nos estás diciendo, que de estos 100.000 abortos, la mayoría o un gran porcentaje están entre mujeres gestantes de 20 a 24 años. De 20 a 24 años. O sea, el aborto es casi como un método anticonceptivo más. Es una pena. Y luego, estadísticamente, te voy a decir otras estadísticas que rompen más el corazón. Sabemos que la ley del aborto, para aprobarla, han tenido que sucumbir a casos concretos para decir, no, pues mira, el aborto tiene que ser legal por X, X y X, ¿no? Entre ellos, pues lo que vimos arriba, los 3 supuestos en los que podías abortar. Pues mira, de estos 99.149 abortos realizados en España en el año 2019, solo el 5,85% suponía un riesgo para la madre. Solo el 5,85% de 99.149 abortos. O sea, y luego, otra cifra, el 2,93% provocaba realmente un riesgo de anomalías en el feto. Un 2,93% solo. O sea, es una barbaridad. Que se podría legislar perfectamente para esos casos específicos y solventar cada uno de ellos de manera
prácticamente individual. Individual. Y luego, solo el 0,32% se hizo por anomalías incompatibles con la vida. O sea que, en conclusión, el 90,9% de los 99.149 abortos que se realizan en España son abortos libres. No tienen ninguna causa, no, solo es porque la mujer o la familia o quien sea no quiere tener al bebé. Entonces, o sea, se realizan por pura conveniencia. Pura conveniencia. Sin ninguna razón médica, ninguna cuestión científica o de riesgo que los avale el 90, bueno, casi el 91%. Casi es una cuestión de comodidad, sí, y de conveniencia, sí, el hecho de terminar con la vida de esos bebés que están en el vientre de las madres. Sí, para tener algo, dejarlo un poco más claro, según datos del gobierno, el año pasado murieron en torno a 80.000 personas por COVID-19 en nuestro país, en España. O sea, las cifras de abortos son muchísimos mayores, como si hubiera una pandemia todos los años que acabara con la vida de personas, y no nos damos cuenta de eso, Fernando. Es, para ponerlo aún más claro, hice la cuenta y es como si se estrellaran 495 aviones al año en España, solo en España. Imagínate en el resto del mundo. O sea, esto es una cifra que te pone los pelos de punta y nos tienen que hacer abrir los ojos en esta situación. Los gobiernos hacen la vista gorda y miran hacia otro lado. Esto podría ser perfectamente llamado pandemia, tal y como lo han hecho con el COVID, ¿sabes? Y los gobiernos parece que eso no le interesa hablar de eso, ¿no? Y es una pena. Fíjate, Aleni, cuando nos dabas la definición de lo que es el aborto, que puede ser voluntario e involuntario, luego ya lo explicabas más en la clasificación según la causa. Nosotros solamente, obviamente, aclarar y decir que, obviamente, nuestra postura como cristianos delante de Dios y delante de la Escritura, no tenemos nada que decir de esos abortos que son causados o producidos por causas naturales o de manera espontánea, como bien aclarabas. Pero sí que tenemos mucho que decir. La Biblia no guarda silencio, Dios no guarda silencio en cuanto a esas interrupciones voluntarias del embarazo, que más que interrupción, entendiendo interrupción como algo que pausas para después continuar, es una terminación, es una cesación, en este caso de la vida o de la existencia de un ser humano. Sí. En todo esto, siguiendo la misma metodología de otros programas y avanzando en este espacio, Aleni, obviamente todos estos colectivos pro-abortistas tienen sus razones, ¿no? Y tienen sus argumentos. Entonces me gustaría que pudiéramos, porque aquí ya entramos a entender esos argumentos y a contraargumentarlos y a levantar una luz y un faro de cordura, de sensatez, ¿no? y de verdad bíblica. Entonces, ¿cuáles serían estas posturas pro-abortistas? ¿Cuáles son las razones que las justifican? ¿Y cuáles serían nuestras contraargumentaciones como creyentes y alternativas que como cristianos nosotros podemos dar? Vale, mira, hemos buscado una serie de razones por las que han cimentado el aborto estos grupos proabortistas. Yo lo he dividido en unas cuantas, son muchas, ¿vale? Pero las he intentado juntar algunas para que se quede más claro. Mira, la primera de la que vamos a hablar la vamos a ir mencionando e ir argumentando, ¿no? Y viendo de qué van cada una. La primera a la que se acogen todos estos movimientos proabortistas es el tema de los hijos no deseados, ¿no? Esta postura basa el aborto en el hecho de que no debería de nacer ningún hijo que no sea deseado ni buscado por los padres. Según esta postura, digamos que la sociedad y el no nato estarían mejor si fuesen abortados. Como ves, es una postura bastante radical, pero además de radical es muy frecuente en nuestra sociedad. Este grupo plantea que sería mejor para este embrión, para este nonato, no nacer nunca, que luego convertirse en víctima de malos tratos o abusos por parte de los padres, ¿no?
claro. Entonces, a ver, ahí ya metemos dos cosas que ahora voy a contraargumentar, ¿vale? Muy En bien. un tema tan polémico como es el aborto, nos parece cuanto menos una postura simplista, poco humana y carente de sensibilidad, ya que trata a un embrión o a una vida humana como si fueran objetos que se pueden desechar cuando tú quieras y a la carta. O sea, esto es una locura. Entonces, Claro. quiero analizar estas dos partes de las que hablábamos al principio, hijos no deseados, y la segunda, un posible maltrato por parte de los padres. En primer Bien. lugar, esta postura que se acoge al tema de los bebés no deseados, vamos a analizarla desde un punto de vista de la psicología, ¿vale? Cuando una mujer queda embarazada, aunque esté buscando ese embarazo, aunque desee ese embarazo, es normal que una vez que se queda embarazada, digamos que vengan los miedos, el estrés, las dudas, incluso muchas familias he escuchado embarazadas plantearse y decir, no sé si hemos tomado la decisión correcta, no sé qué va a pasar con nuestra carrera profesional, no sé cómo vamos a afrontar, con lo cual lo que quiero decir con todo esto es que es normal el miedo. Pues si es normal el miedo en una embarazada cuando está buscando un hijo, imagínate cuando viene un hijo de imprevisto, un hijo que no esperabas, o sea, ese miedo se acrecenta. Entonces, digamos que en las primeras semanas es cuando vienen esas dudas y esas ganas de abortar, ¿no? Pero la estadística nos dice que a medida de que ese bebé va creciendo en el útero, en el vientre materno, y ese niño va dando señales de vida, los padres empiezan a encariñarse con los niños y se hace muchísimo más difícil deshacerse del embrión. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no darle una oportunidad a esos niños, a esos embriones? ¿Por qué no esperar un poco y dejar que los padres se habitúen, que los padres pierdan el miedo y que los padres empiecen a amar a ese embrión, ¿no? Claro, es lo que en la Biblia se denomina afecto Claro. natural, algo como desde el punto de vista de la antropología bíblica, somos seres relacionales antes que racionales y Dios ha puesto un Sí. afecto natural por otras personas y más por la familia. Y la Biblia también describe que en los últimos días vendrán, o las características de esta sociedad será sin afecto natural. Oye, lo que Mm. estabas diciendo, Aleni, de que simplemente por no desear la vida de una persona puedes acabar con ella, es que eso es abrir la puerta a que si yo no deseo a alguien, puedo terminar con Eso alguien. ahora lo voy a Explicar. explicar bien. Eso ya Wow. entramos en el segundo en el segundo argumento que ellos dan, ¿no? Que se acoge a un posible maltrato por parte de los padres a este bebé o abuso. Quiero dejar algo claro y es que en España la ley del aborto, digamos que se ha aprobado hace ya muchísimo tiempo y no por eso han disminuido los casos de violencia a menores, ¿vale? Quiero que esto Qué bueno. quede muy claro, claro, no han disminuido esos casos de violencia, con lo cual no es directamente proporcional. Entonces, pensamos que este argumento es muy simplista también. No podemos decir que porque un padre o una madre no haya esperado, no haya buscado un bebé y lo tenga, este padre vaya a convertirse en un futuro maltratador. Eso es algo muy fuerte para un padre o un abusador de su hijo, ¿no? En tal caso, y Claro. si eso sucediese, Fernando, el problema lo tienen los padres, no lo tiene el bebé. Entonces, si jugamos según estas reglas, lo que estamos intentando es justificar a un padre que comete violencia contra su hijo porque ese niño no fue buscado. Es decir, no, es culpa del niño porque no fue buscado, no fue querido. Wow. Las Wow. cosas no van de esa manera. Estamos justificando a un Wow. padre que comete violencia en el hogar y echando la culpa a un bebé. Entonces, no Wow. podemos usar esto para desproteger encima a ese bebé. Entonces, Wow. esto ya va en otra dirección que estos grupos proabortistas no matizan porque no interesa. Claro, y se está cayendo, Aleni, en prejuicios. Hmm. No solamente por una irrealidad, ya se le está quitando porque es algo que no ha sucedido, es una potencialidad en el futuro. Sí, Y ya por un prejuicio se le está quitando la vida a un niño, sino que también se está prejuzgando a los padres. Y desde el punto de claro. vista del derecho y desde el punto de vista jurídico, oye, no podemos prejuzgar o condenar a alguien simplemente por un prejuicio y por un acto que tampoco ha cometido. Es una locura, Sí, es eso llevarlo es todo al al mundo otro. de las ideas, de las suposiciones, para justificar obviamente la Sí. comodidad o justificar otros intereses.
Por otro lado, también pienso, por ejemplo, es mi caso, te voy a hablar de mi caso en particular, pero poniéndolo en caso de otras familias. Hay muchísimas familias que son familias numerosas, que imagínate un caso como el de mi madre, en el que ya han tenido 3 hijos y viene uno de repente. Obviamente ese niño no es precisamente buscado o deseado o Claro. planificado, ¿no? En mi caso, yo soy la última de 4 hijos. Pero mi madre decidió tenerme, mi madre decidió seguir adelante con ese embarazo y me ama igual que a mis hermanos y me ha tratado igual, y yo no he visto diferencia, y que mi madre haya sido explotadora o haya sido maltratadora conmigo porque no me haya deseado, ¿no? Claro, Entonces eso claro. es un punto también muy a tener en cuenta. Y luego, como decías tú también, no se puede demostrar con datos científicos o datos estadísticos que un padre que no desee a un hijo en un principio, que no haya planificado, una madre que no haya planificado tener un hijo, vaya a ser un potencial maltratador de su hijo. O sea, eso, y además de todo es que, aunque no ha pasado, no podemos promulgar leyes por cosas que todavía no han pasado, y además de que no han pasado, de cosas que no suceden en toda la población, Fernando, porque Es puede verdad, haber... muy bueno. Claro, es Claro, una ley general. claro, es que puede haber que ese caso pueda que se dé, es posible que se dé un caso, pero no puedes extrapolar que suceda un caso a toda la población y promulgar una ley que al final afecta a toda una población. O sea, esto es un punto muy importante. Sí, es verdad. Desde el punto de vista legislativo siempre se legisla para causas generales, no para excepcionalidades. Y lo que está ocurriendo en los últimos años y décadas es que se está legislando a favor de las minorías y de las excepciones, haciendo esas leyes de carácter general que al final son una tragedia y son una ruina. Oye, Aleni, súper interesante. Gracias de verdad por arrojar todos estos argumentos y esta luz y refutaciones. Hay otros, te quiero comentar, yo creo que obviamente tú mejor que nadie, pero yo lo he oído muchísimo, constantemente lo oímos en la televisión o en las redes sociales o en las manifestaciones, en este caso de los grupos de las mujeres, en el que se dice o se afirma que bueno, la mujer, en este caso, que decide abortar, pues tiene todo el derecho del mundo porque ella es libre y tiene la capacidad o el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Esto lo hemos oído una y otra vez. Es decir, yo como mujer soy libre y tengo derecho a decidir con lo que hago con mi cuerpo y nadie me puede decir qué hago yo con él. Ahora, ¿qué nos podrías decir de todo esto? Mira, digamos, punto proabortista, ¿no? Se llama libertad de conciencia y autonomía de la mujer. Digamos que se basa, como bien has dicho tú, en la premisa de que cada mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Este argumento se sustenta en el derecho de la mujer a decidir sobre sí misma. Pero luego vamos a analizar muy bien todo esto, ¿vale? Porque ya está en juego, digamos, que no solo su vida, sino también la vida de un bebé, tercero, ¿no? claro. De un segundo, más bien, de bueno, ella sí, y la de su bebé. Entonces, muchos grupos políticos a lo largo de los años, estos grupos proabortistas, digamos que han intentado justificar el aborto diciendo que lo que una mujer, cuando una mujer se queda embarazada, lo que lleva adentro solo son células, ¿vale? Como que esto no tiene estatus, y supongo que lo habrás escuchado en algún momento, como sí. que este embrión o esta vida no tiene estatus Se le llama de no persona. Sí, no tienen estatus de persona. Entonces, esto científicamente no es cierto, ¿vale? Desde el momento de la fecundación, digamos que el embrión es una vida humana. Primero, lo voy a definir así, ¿vale? Es vida humana, única e irrepetible, por esas 3 razones. Y ahora lo voy a definir muy bien, que ¿vale? eso lo hace en persona. Claro. Entonces, digamos que esas 3 cosas, que sea vida humana y única e irrepetible, hace que esa persona ya, digamos que sea una persona desde el momento de la concepción. Entonces, digamos, es vida, lo primero, porque posee movimiento propio,
¿vale? Las células en el vientre de la mujer cuando empiezan a formarse, digamos que tienen la capacidad de dividirse y tienen la capacidad de desarrollarse. Esto está implícito en su código genético y no depende de la madre, ¿vale? Quiero decir que esas células, como ellos lo llaman, tienen esa autonomía. ¿Vale? Lo primero que los hace tener vida porque tienen movimiento propio y pueden desarrollarse y reproducirse, que es lo que va a dar lugar luego a todo el blastocisto, cigoto y todo eso que es lo que se va formando, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es vida humana. ¿Por qué es vida humana? Es vida humana porque viene de la unión irreversible de un óvulo y un espermatozoide humano, ¿vale? Es decir, que la condición científicamente para que se dé un ser humano viene ya desde el momento de la fecundación, ¿no? Desde el momento de la concepción ya es una vida humana, porque viene de la unión irreversible, como hemos dicho, de óvulo y espermatozoide humano, Wow, con lo cual científicamente es una vida humana, ¿vale? Y luego el tercer punto es una vida única e irrepetible. Única e irrepetible, ¿por qué? Porque en el momento de la concepción, digamos que cuando se produce la unión entre el óvulo y espermatozoide, digamos que el hombre da 23 cromosomas, la mujer da 23 cromosomas, dando 23 pares de cromosomas, dando 46 cromosomas, ¿vale? Que dotan a esta nueva vida, ¿vale? De una información y una composición genética completa que lo hace ser único e irrepetible. Quiere decir que es diferente de cualquier otra persona. Quiere decir que cuando se formó, por ejemplo, a Fernando, cuando tus padres te hicieron, te dotaron de 23 cromosomas cada uno, haciéndote único, único. No puede ser ni tu hermana Cristina, ni tus otros hermanos, siempre es Fernando, único e irrepetible, ¿vale? Que quede muy claro estas tres posiciones, ¿vale? Muchos incluso argumentan que el derecho a la mujer controlar su natalidad es superior al derecho que puede tener al final el feto, ¿no? Pero sí, muchas veces, no sé si has escuchado muchas veces la frase de mi libertad termina cuando empieza la de los demás, ¿no? O sea, la libertad de una persona termina muchísimo. La libertad de una persona termina cuando empieza la de los demás. Si sabemos que el feto, que el embrión ya es una vida humana única e irrepetible, entonces cuando una mujer queda embarazada ya no es su vida. Claro. También entra en juego la vida de un segundo, la vida de un niño que merece todo el respeto del mundo, que merece el mismo valor, que merece ser protegido, como si de la vida de un niño que sufre maltrato se tratase, ¿no? De un niño que sufre maltrato en el hogar. Es un niño que tiene el derecho de que se le defienda como cualquier otro, ¿no? Muy bueno. Entonces, al final en este caso, digamos que no está en duda, ya lo hemos visto, no está en duda que la mujer embarazada tenga una vida dentro. Leía un artículo en el que Miguel Núñez dice, al final, lo que está en duda, Miguel Núñez es un médico cristiano, infectólogo muy conocido en el mundo cristiano. Él decía, al final no está en duda que esta mujer tenga una vida dentro, lo que verdaderamente está en duda es el grado de respeto que esta vida merece. Y él decía, algo que a mí me impactó mucho, que él decía, dice, si una persona mide 1 centímetro, merece respeto, dice, si mide 4 centímetros, merece 40 veces más respeto, dice, no podemos medir el valor de las personas por el peso o en años. Dice, ¿en qué situación nos deja esto como seres humanos o como personas humanitarias, como muchas veces nos llamamos? ¿En qué situación nos deja medir el valor de la vida según estos parámetros, no? Claro, es que lo que hablábamos en su día con la eutanasia, nosotros como cristianos, sabiendo y entendiendo que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, no solamente nosotros los cristianos, sino toda la humanidad, toda la raza humana, le ponemos el valor en lo que es. Hay un valor intrínseco de cada ser humano. Cuando quitamos a Dios de la ecuación y ya el ser humano no vale por lo que es, el ser humano vale por lo que tiene, el ser humano vale por lo que hace, el ser humano vale por su capacidad psíquica, por su funcionalidad, en este caso su desarrollo, ¿no? Y qué bueno que nos das este ejemplo, y porque en el fondo, Aleni, todo esto, pensando y hablando en voz alta, pues
tiene que ver con esa tendencia humana, desgraciadamente pues malvada, pecaminosa, de no quererse hacer o de no querer ser responsable, ¿no? Por sus acciones, de eludir responsabilidades. Y en este sentido, pues el aborto pues no es nada diferente, ¿verdad? Así es, Fernando. Entendemos de verdad, como personas y como cristianos, entendemos el derecho que tiene la mujer a planificarse y a decidir cuándo quiere quedarse embarazada. Por eso tenemos que impulsar la utilización de medidas anticonceptivas para que estas situaciones no se den. Pero una vez que una mujer se queda embarazada y tiene en su vientre a una vida, esa mujer tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de ese bebé, no quitarse esa incomodidad o decir, no, me lo quito de encima porque no me viene bien, porque no estoy en el mejor momento de mi vida, porque soy muy joven, o das muchos porqués, ¿no? ¿Por qué no puedes tenerlo? Pero una de las cosas que tenemos que tener clara es que si una mujer es lo suficientemente adulta como para tener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, también tiene que ser lo suficientemente adulta para luego hacer frente a esa responsabilidad y para hacer frente a las consecuencias que eso puede traer. Claro. Entonces, como hablábamos en el estudio anterior, en el estudio de la eutanasia, al final, con la aprobación de este tipo de leyes, lo que estamos creando son sociedades cobardes que no hacen frente a sus responsabilidades y que siempre eligen, por así decirlo, el camino más fácil. Sí. Y luego, aterrizando todo esto desde un punto de vista bíblico, desde el principio, digamos que Dios dio los mandamientos a Moisés, y uno de esos mandamientos era no matarás, refiriéndose al hecho de no arrebatar vidas humanas. Entonces, nosotros no podemos arrebatar esas vidas humanas, aunque sea de una manera prematura, no podemos asesinarlas, no podemos matarlas, estamos cometiendo un pecado atroz delante del Señor, ¿no? Y luego, por otra parte, no sé si has escuchado, es otro argumento que me gusta muchísimo, es cuando el rey David habla en el Salmo 139, lo voy a leer literalmente, Sí. ¿vale? En el Okay. 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y en el versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vio tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, aquí el rey David reconoce que Dios es el que lo creó, que Dios es el que nos ha creado y tenemos que darle valor a la vida porque Dios es el que nos ha creado. Es algo que viene de Dios. Y además de todo, el valor que Dios le da a la vida de los embriones, cuando dice, mi embrión vio tus ojos, o sea, el valor que Dios le da a la vida desde el momento mismo de la concepción, también tenemos que darle el valor que Dios le da a esos embriones y a esas vidas, ¿no? Y como decíamos en el estudio también anterior, es que este estudio tiene mucho que ver con la eutanasia, son muchos grupos pro muerte, entonces hacemos mucha referencia, pero como decíamos en ese estudio, la Biblia es claramente pro vida, está claramente a favor de defender a los más débiles, a los que no tienen voz. Entonces, ¿qué hay más indefenso, Fernando, que un niño que no ha nacido? O sea, ¿qué hay más indefenso que un niño al que no se le ha visto, un niño que no se quiere en el sentido más estricto de la palabra, que todavía no se puede tocar, no se puede tocar sus mofletes o no se le pueden tocar las piernas? O sea, ¿qué hay más indefenso que eso? Y un niño que a lo mejor ni siquiera puede gritar de dolor o no puede pedir ayuda. O sea, estamos hablando de una situación muy crítica. Tenemos que defender al final a esas personas, a esos niños que todavía no han nacido. Y velar, obviamente, por sus derechos, comenzando en el propio núcleo familiar, la mamá, el padre, la sociedad y luego los gobiernos. Tú lo decías perfectamente, hay una cultura pro muerte que se está centrando mucho en el inicio o en el final, o en esos días finales de la vida de un ser humano. En el inicio en cuanto al aborto, legislando todas estas leyes muy favorables para terminar con la vida de estos niños, y luego legislando también para el final de la vida, perdona Leni, que tiene que ver con la eutanasia, ¿de acuerdo? Entonces,
estamos viendo, nos estamos moviendo en esta cultura. Perdón, Sí, dime. lo que quería matizar es que al final toda esta cultura pro muerte lo que vienen es atacar a la familia directamente. Si te das cuenta, es siempre atacar al más débil, siempre, pero siempre en un núcleo todo de familia, a la institución que Dios ha creado. Entonces, tenemos que defender la institución que Dios ha creado, la familia, o sea, Dios lo ha impuesto eso, entonces nosotros tenemos que defender eso y alzar la voz en contra de todos estos movimientos, Fernando. Muy bien. Pues quiero decir que podríamos seguir, pero no vamos a seguir. Lo vamos a dejar aquí. En este instante terminamos con este primer estudio y esto nos emplaza a una segunda parte. Hoy hemos visto la definición del aborto, hemos visto las diferentes clasificaciones, hemos visto la legislación, hemos visto las estadísticas y también hemos visto dos argumentos pro-abortistas y su contraargumentación. Para el siguiente programa, no te lo pierdas, compártelo con tus amigos, muévelo en tus redes sociales. Estaremos viendo 3 argumentos más pro-abortistas, la contraargumentación del punto de vista bíblico como creyentes y llegaremos también a una conclusión. Así que aprovechamos, Aleni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues esto es una pausa, como en las películas, continuará. Y ahora sí, por favor, antes de los que nos estáis viendo, visualizando, siguiendo este programa, deja tus comentarios, tus preguntas. Estamos en directo, podemos contestarla de la mejor manera posible. Y Aleni, no sé si quieres decir algo más. Nada, nos emplazamos al siguiente estudio para seguir mirando las posturas proabortistas que vamos a seguir mirándola y dando argumentos bíblicos y también morales por lo que el aborto no es una opción. ¿Vale? Muy bien, pues lo dicho, seguimos unidos, seguimos conectados, que Dios os bendiga muchísimo, nos despedimos, bye. Adiós.